Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Atzerreka, Matzerreka, Urdaneta o Melbourne. Esta sesión se emite por streaming gracias a la colaboración de Erlo Televista y en particular pues a las tres personas que están en ello, Olaia, Urtzi eta Gorka. Eskerrik asko. La grabación, esta sesión estará grabada y podrán contemplarla en zarautzonirestreaming.com. Toda la sesión quedará allí registrada para poder consultarla también durante un largo tiempo. Hoy concluimos aurtengo udazkenean ere astearteon saioa. Bienvenidos. Y porque agradecer es de bien nacidos, lehenik zuei eskerronak. Honea gurekin parte hartzea etortzeangatik. Behar ditugu, behar zaituztegu ekintza hauak aurrera eramateko. Eskerrik asko Antonianoei lokal hau modu egokian uzten digutelako. Eskerrik asko udaletxeari agindu diguten diru laguntza etortzen denean. Eskerrik asko de Bolex sonido eta beste teknikari askoi eta esan bezala errepikatuko dut Erlo Telebistako adiskidei orain streaming lana egiten ari direnei. Como hoy la conferencia será en castellano, permítanme hacer esta presentación en euskera. Ikasten ikasiz, ikasi ikasten. Ez alda izenburu polita. Qué difícil es ser niño. Ez alda sugerentea. Gure aurrau, ez alda aldrebesa. Eskola egokira bidali aldegu. Zergatik ikastolara, zergatik lasailera, edo monjetara, asmatu ote dugu. Tokatu zaigun irakasle hau ez alda pixka bat alakoa edo olakoa. Partikularrak beharko ditugu, beharko dizkiogu gure aurroni aurrera egiteko prestatu. Etxean ez du lan askorik egiten, atentzio falta dauka. Eta ebaluaketak nola raio egiten ditu monitore, tutore edo irakasle honek. Ez dugu ezer ulertzen. Esan didate badela halako sindrome bereziren bat, atentzio falta, hiperaktibitatea, entzuteko kapaz ez diren aurrak, lagunekin oso ondo sozializatzen, erlazionatzen ez direnak, eta abar. Gure ume honek ere olako zerbait ezaldu izango, psikologoren baten laguntza beharko dugu, ezagutzen aldun norbait. Bai, esan didate tratamentu berezi bat badagoela baita ere, oso egokia. Hauxe da bai gure gaurko gaia. Hezkuntza, irakaskintza, heziketa, familia, irakasleak, ikasleak, ikasketa, eskola, mundu guzti hori. Alegia, aurra, bere bidea, bere almenak, bere heziketa. Eta hizlaria nor da? Nor da hizlaria? Elektroakupuntura, bioerresonantzia, Txinako medikuntza tradizionaletan oinarrituta ari den norbait dugu Veronika. Kinesologoa eta neuroenergetika tekniketan aditua. Sendabide naturaletan diarduena eta saiatzen dena. Gure gaurko gai honi bere eguneroko lanean lotua. Haurren heziketa, irakaskintza garaietan azaltzen diren galdera eta kezkei lotuta erantzun bila murgilduta egunero dabilena. Gainera, eta ez da titulurik txarrena, zauztarra. Peto-petoa.
Askok arpegiz bederen ezagutzen dugu, agian ez genekien gai hauetan aritzen zen profesional bat zela. Berari hitza pasa aurretik, gaurko egitaraua azalduko dizuet. Orain, berehala, pasatuko diot hitza, bere jardunaldia egin dezan. Bukatu ondoren, bere saioa bukatu ondoren, beti bezala, liburu zozketa egingo dugu. Txartelik erosi alduzue. Badago oraindik salgai, horren beharra ere badugu. Ondoren, geure betiko galderak eta elkarrizketa Veronikakin izango dugu. Eta bukatzeko, gaurko egunak oso garrantzitsua bai da, pausu bat besterik ez bada ere, udazkeneko astearteon egitaragua bukatzen dugu. Eta amaiera ondo emateko, Joamari Iraolak, gure lehendakari jaunak, halako laburpen bat egingo digu, eta agintzen dizuet, ustekabeko dato bat baino gehiago jakingo duzuela. Os van a sorprender algunos de los datos que él nos comentará al final. Eta hau, amaiera hau, hastapena besterik ez da. Ze agintzen dizuegu, eta mehatxua bota ere bai, negu egitarauari ere ekingo diogula. Urtarrilean, otsailean, eta gero udaberrikoa, udaran atsedenaldia, eta udazkenean berriz. Besterik gabe, Veronika, zurea da hitza. Mila esker. Bueno, arratsaldeon denoi. Ondo itzen da? Eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis bien. Tengo muchísimas cosas para contaros, así que voy a empezar directamente. Bueno, vamos a hablar del proceso de aprendizaje y de la prevención de todos los trastornos que nos vamos encontrando en este proceso, ¿no? Que en el aprendizaje, además, hay que recordar que no solamente es un proceso escolar, sino que es para toda la vida, con lo cual no hablamos solo de niños, aunque me voy a enfocar especialmente en los niños y voy a mencionar muchas más veces a los niños, pero pensar que no está exclusivamente cerrado a los niños. Parece que el aprendizaje termina cuando termina la escuela y eso no es así. Entonces, si vemos cualquiera de los aspectos que se van a presentar durante toda la tarde, los podemos reconocer en nosotros mismos, en los adultos o en personas de nuestro entorno, ¿no? Así que vamos a ver qué nos dice. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Pues es la capacidad de adquirir, de acumular, ¿no? Conocimientos, habilidades, desarrollar actitudes para la vida, y para la vida y para muchas funciones que se nos exigen en el colegio, ¿no? Entonces, el aprendizaje puede ser de muchas clases. Se encuadra en varios campos. Puede ser el repetitivo, que era aquel de toda la vida, que se repetía, el catón, ¿verdad? Puede ser mucho más receptivo, cuando ya sentimos y entendemos lo que nos están diciendo, pero sobre todo nos interesa que sea significativo, que seamos capaces de entender lo que nos dicen, además asociarlo con lo que ya tenemos y además utilizarlo o planteárnoslo para una actividad futura. Fijaros si hay mucho más que hacer, ¿no? Y todas las demás cosas que vamos descubriendo son las que tenemos que ir sumando a todo este aprendizaje significativo. ¿Pero esto de qué depende? En cada persona es distinto. ¿Y de qué depende? Depende sobre todo de la cognición. Al final, ¿qué es la cognición? Es la manera de aprender, vamos a decir, o la facultad para procesar la información, pero a partir de cómo percibimos el mundo. Esto puede ser consciente o inconsciente, o sea, no es algo que sea solamente que se adquiere por una vía, sino que a nivel inconsciente sentimos, escuchamos, vemos, todos tenemos unas capacidades cognitivas diferentes a las de nuestros compañeros de al lado. Entonces, nuestro aprendizaje, yo ahora os explicaré a todos lo mismo, creo, pero todos seguramente, si lo tuvierais que explicar ahí fuera, diríais cosas diferentes, porque cada persona lo percibe de una forma diferente. Entonces, siempre tenemos que recordar, cuando nos vamos a dirigir a alguien, que hay muchas maneras de aprender y que de esas maneras, que todas son válidas, vamos a decir, y que no hay que
menospreciar ninguna vía, solamente hay que entenderlas un poquito más y para eso estamos hoy aquí. Me vais a permitir que ponga una imagen que es de un chiste que circula por Internet, que es un chiste que tristemente es bastante realidad. Cuando haces un programa educativo sabemos que tienen que ser cerrados porque muchas veces es imposible que den para más, ¿no? Pero es que a veces les exigimos, pues como pone aquí, vamos a hacerlo democráticamente y a ver quién es capaz de subir a un árbol. Pues un pez no va a poder subir a un árbol, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces con estos mensajes de que tú no vales y tú no puedes, hacemos una inutilidad programada. Sobre todo muchos niños sienten que son inútiles desde que son pequeñitos. Pues que luego no sabemos en la vida lo que van a necesitar. Muchas veces no sabes si en tu vida va a haber árboles o va a haber ríos que cruzar. Entonces no sabes, lo que hay que asegurarse es de que nuestros niños tengan mayor o menor facilidad para adaptarse al sistema educativo, no se crean y no se conviertan en personas automutiladas, vamos a decir, en muchos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, como hemos dicho, hay unas diferencias de cognición y de percepción. Entonces, ¿cómo descodificamos todo lo que nos va sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Pues por 3 vías generales. Las más generales que tenemos son las 3 herramientas básicas de audición, la parte visual y la parte kinestésica, la parte de los sentidos. Vamos a desgranar un poquito cómo es cada una de ellas. Bueno, las personas auditivas pues son personas que hablan despacito, que se toman su tiempo, que no les gusta demasiado el ruido en exceso, que hablen todos a la vez, les gusta conversar y les gusta que les expliques las cosas detenidamente. Son personas que la palabra para ellos es muy importante, como se dice. Las personas visuales, sin embargo, pues son mucho más detallistas, se centran más en los colores, en la forma, en cómo está el orden. Detallistas aparentemente, quiero decir, se centran más en el aspecto de las cosas. Normalmente, pues eso, lo clasifican, lo organizan de otra manera y muchas veces hablan rápido porque las imágenes en su mente pasan a mucha velocidad, ¿no? Las imágenes son muy capaces de percibirlas y de pasarlas rápidamente. Entonces, en contraposición a estas personas que son visuales, están las kinestésicas. A estas no les pidas que tengan en orden casi nada porque no suele ser posible. Normalmente son personas que se guían por las emociones, por el sentimiento, necesitan el contacto físico. Es imprescindible para estas personas el contacto físico, con lo cual tocarán todo el barro, la pared, aquello que le has dicho que no toque, meten el dedo en el enchufe, harán todas esas cosas que no deben de hacer, pero necesitan, su aprendizaje es táctil, necesitan el aprendizaje por el movimiento. Y sus recuerdos y sus percepciones se basan más en las sensaciones. A veces te dicen, sí, en aquel sitio hay usain koshuaseon, o hay la sensación del sitio es mayor que el nombre o la localización o cosas parecidas. Entonces, claro, hay muchas diferencias solamente en esa capacidad de percibir, que es una de las cosas más prioritarias, ¿no?, de las que vamos a hablar. Luego, cuando hablamos de aprendizaje, solemos confundir bastante lo que es el aprendizaje y la memoria. Entonces, el aprendizaje, en realidad, no es más que el almacenamiento en el banco de datos, ¿no? Cuando nacemos, tenemos un cerebro más virgen y vamos almacenando ahí un montón de información de todas las cosas que nos pasan cada día y también de las lecciones y este tipo de cosas que nos enseñan en la escuela también. Y la memoria sería, sin embargo, la recuperación de esos datos que tenemos almacenados, el cómo los podemos sacar y cómo podemos acceder a ellos. Están asociados, por supuesto, pero no son la misma cosa. Lo que no sabemos seguramente es que la emoción es el pegamento de la memoria. Cuando tenemos que aprender algo, es muy importante que ese algo nos motive, nos emocione, nos llegue adentro, que es algo que será mucho más fácil de conseguir ese aprendizaje significativo que hablábamos, que cuando sencillamente es
como dicen nuestros hijos, la chapa. Es que una chapa, y es que a veces es una chapa. No encontramos el por qué ni para qué nos va a servir aquello. Sencillamente es una acumulación de informaciones una detrás de otra. Bueno, esto resumidamente es lo que sería el proceso de aprendizaje que conocemos en la escuela, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos pasa por dentro, qué herramientas o cómo tenemos que seguir ese proceso. Entonces empezamos por las neuronitas, conocéis, ¿verdad?, esas pequeñas cosas que tenemos en el cerebro y en todas partes del cuerpo, hay que decir. Pero bueno, imaginar cómo venimos al mundo, que decimos que tenemos que acumular en la base de datos. ¿Veis el número de neuronas al nacer, a los 3 meses y a los 3 años? ¿Veis cómo se van creando uniones y cómo se van creando redes? Venimos con una programación muy básica que se tiene que ir desarrollando. Según cuánto estímulo recibamos, vamos conectándonos cada vez más. Según los estímulos y según la necesidad, vamos generando un montón de conexiones. Eso va a conseguir hacer esos caminitos para nuestros aprendizajes, para que llegue la información, la podamos recuperar y la podamos utilizar como queremos. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que las neuronas no están solo en el cerebro, están en todas las partes de nuestro cuerpo. Creíamos, hasta no hace mucho, yo creía por la escuela, que sobre todo había muchas neuronas en el cerebro, pero resulta que hay más incluso en los intestinos, fijaros, ¿quién lo iba a decir? Y hay muchas más que en todo eso, en todo el sistema del corazón. Tenemos neuronas en todas partes, por eso lo que a uno le emociona, a uno le mueve, también es algo muy importante. Bueno, yo tengo que decir que estas imágenes que había conseguido de un hombre y la mujer eran iguales, pero no sé qué ha pasado con el hombre, que se ha quedado borroso, pero no es nada sexista, que conste. Bueno, imaginaros en el cerebro. No os voy a explicar cada trocito del cerebro para qué sirve, pero he puesto esta foto para que nos demos cuenta de que hay un montón de áreas dentro del cerebro y que cada una de ellas está especializada en una función. Entonces, imaginaros en todas las cosas que tenemos que aprender en el arco de nuestra vida, cuántos puntos de contacto diferentes hay. Y en un momento dado que tenemos que recordar o utilizar algo ya aprendido para una tercera cosa, ¿cuántas conexiones tenemos que hacer? Nosotros no vamos a hablar de todas y cada una de estas áreas, pero sí vamos a hablar de 3. Vamos a dividir el cerebro en 3 partes importantes. El señor Paul MacLean definió estas 3 partes del cerebro que le llamó el cerebro triuno, que al final son 3 áreas muy definidas. La parte del tronco del encéfalo, que es nuestro cerebro más reptil, el de supervivencia, en donde tenemos las funciones básicas, los patrones de comportamiento, todos los de sobrevivir, sobre todo. No podemos pensar demasiado en cosas intelectuales. Ahí solamente tenemos que salir adelante. Es nuestro cerebro más básico y más antiguo. Después, sobre ese, como superpuestos, como capas de cebolla, está un poco el cerebro límbico. A ese le llamamos todo el cerebro emocional, y el que tiene todas las funciones de motivación, también de aprendizaje y memoria en muchos casos, y la de las relaciones afectivas. Y después, encima de esos dos, tenemos la tercera parte, que es eso que la mayoría conocemos como el cerebro, ¿no? Los éxitos esos que están ya todos juntos, que sería el córtex, lo que es la corteza cerebral. Y esa es nuestra parte más consciente, la parte más pensante, donde podemos elegir y crear nuevas ideas. Esa es la parte que normalmente, o hasta no hace mucho, pensábamos que era la importante para la inteligencia, para el desarrollo, solamente que funcionaba el córtex cerebral, porque es donde más se generan los nuevos pensamientos, las opciones. Y se divide en 2 hemisferios, como sabéis, que luego veremos más de ello. Bueno, lo resumo un poquito más. La parte de dentro, que es el cerebro de supervivencia, pensar que es como el programa base, lo que traemos, ¿vale?, de entrada. Después está la parte de la más afectiva y de las relaciones. Imaginar un niño que de entrada viene, que normalmente le tenemos que cuidar. Tiene justo unas reacciones para sobrevivir.
Luego empieza a relacionarse con el entorno hasta que es capaz de ser autosuficiente, con las partes más pensantes. Pues es un poco así, ¿no? Es como si si el cerebro hubiera ido creciendo de dentro hacia afuera y necesita esos tres aspectos. ¿Por qué os cuento esto? Porque es importante que entendamos que hay un proceso de desarrollo del cerebro a la vez que hay un proceso de aprendizaje. Va paralelamente. Entonces, el aprendizaje, además, no solamente es un aprendizaje intelectual y cognitivo, es un aprendizaje también motriz. Cómo se mueve nuestro cuerpo, vamos aprendiendo. Como hemos dicho, que en las neuronas y nuestra capacidad de aprendizaje está en todo el cuerpo, a la vez que nos estamos moviendo y desarrollando, sobre todo el primer año de vida, es el más fundamental. Dicen que es un año para toda la vida y efectivamente nunca se hace un cambio tan grande y tan importante como en ese primer año de vida. Entonces, hay un montón de funciones que se deben de seguir para todo este desarrollo psicomotor. Sabéis que de entrada los niños nacen con unos reflejos, con unos patrones de supervivencia, que lo que saben llorar cuando tienen necesidad de comer o alguna necesidad de frío, de calor, eso lo traen innato, tienen capacidad de succión, tienen una programación para pasar por el canal de parto, traen lo que se llaman los reflejos primarios, son los reflejos primitivos. Esos son los reflejos que trae una criatura siempre cuando nace. Ya lo han aprendido dentro de nuestros vientres. ¿Vale? Ahí ya solamente cómo se ha movido, has percibido el entorno, has sentido cómo tiene que ser y se ha hecho vamos a decir, un prototipo de cómo tiene que funcionar y con eso nace y con eso sobrevive los primeros meses, con eso y con los cuidados que les damos. Después, el aprendizaje continúa con cada uno de los movimientos que hacen los bebés, sobre todo con los movimientos. Si os fijáis, lo primero que suelen mover suele ser la cabeza. Después, cuando ya son más autónomos, empiezan a mover el culete. Después empiezan a arrastrar. Luego empiezan a poner las manos y a hacer pequeños gestos para arriba y para abajo. Y acaban reptando hasta que consiguen gatear y posteriormente ponerse de pie. Cada una de esas etapas es muy importante porque cada una de esas etapas estimula distintas áreas de ese cerebro que hemos visto antes y ayuda a hacer de ese prototipo, que sería como un plano de carreteras que vamos a hacer mapas, hacer conexiones, hacer carreteras. Esas conexiones son importantísimas para que luego uno pueda desarrollar cualquier capacidad intelectual e ir buscando las otras cosas que hemos guardado de referencia, ¿no?, cuando vamos a aprender. Entonces, ¿qué ocurre con estos patrones de reflejo primario? Pues que son automáticos, son de conducta básica. Entonces, son patrones que nos sirven para unas semanas, para unos meses, para un año y pico, pero después se tienen que inhibir. O sea, ese patrón, que es como un prototipo, como hemos dicho, se tienen que inhibir y tienen que dar paso a otros reflejos, que son los reflejos posturales, los que traemos normalmente para la habilidad. O sea, se tienen que hacer un desarrollo para que luego pueda responder mejor. Cuando vamos a aprender algo, tenemos que tener ya los reflejos posturales, no los primitivos. Está ocurriendo ahora muchísimo para las dificultades de aprendizaje que no hemos sido capaces de inhibir los reflejos primitivos. Y esto es algo que en la mayoría de los casos desconocemos y por eso os lo quería contar, porque es muy importante, porque por el tipo de sociedad que vivimos, muchas veces los bebés se saltan esos pasos que tienen que hacer. Vamos muy rápido, tan rápido que además tenemos máquinas que nos ayudan para todo, tampoco tenemos mucho tiempo para atender a los bebés. Muchas veces se nos quedan los pasos por el camino, si no reptan lo suficiente o no gatean lo suficiente o les ayudamos a que se pongan en pie. No les damos tiempo a que hagan sus conexiones y cada niño necesita un tiempo determinado para hacer esas conexiones. Nos ponemos nerviosos. Es que tiene 2 años y medio y no habla. Bueno, ya hablará o ya
ya andará o ya gateará. Es que andan todos los de su guela, ya, no importa. Lo importante es que lo haga cuando esté preparado, no que pretendamos acelerar el proceso. Y esto está pasando mucho. Entonces, nos encontramos cada vez más en la sociedad reflejos primarios activos, y es una forma de inhibir muchos procesos de aprendizaje. Me voy a parar en explicaros unos cuantos porque mucha gente se ve reflejada en ellos, no solamente a los niños, sino a nuestro entorno. Entonces, bueno, por si acaso alguien dice, uy, si esto lo tengo yo, yo siempre he funcionado así y tal. No pasa nada que tengamos reflejos activos si no son limitantes para nuestra vida, pero sí pasa si es que realmente necesitamos alguna función que está asociada directamente con un reflejo y que no nos deja desarrollarnos. Entonces, cuando menos debemos de saber que existe eso. Bueno, os cuento uno de los primeros. El reflejo laberíntico es que los niños se estiran. Cuando echan la cabeza para atrás, estiran todo el cuerpo y cuando echan hacia adelante, se encogen. Entonces, cuando no está bien integrado, los niños tienden a caminar de puntillas, que eso se ve bastante. Tienen muchos problemas de coordinación también con los ojos, porque hay mucha musculatura visual que está conectada al cerebro. No tienen suficiente estimulación de la corteza cerebral porque no han trabajado lo suficiente toda la musculatura del cuello y de la espalda, con lo cual, por decir así, no les llega el suficiente impulso y tienen dificultades de atención y de coordinación de los dos hemisferios. El reflejo de Landau, que le llaman el de volar, normalmente el niño tiende a levantar la cabeza y el pecho. Entonces, esto genera bajo tono muscular en el cuello y espalda. Normalmente el niño es muy torpe en la parte posterior de las piernas y también suelen tener tensión. Y tienden a tener neuresis, que se orinan en la cama hasta más edad, e hiperactividad. Este es uno de los reflejos que genera también la hiperactividad. El tónico simétrico del cuello. Bueno, estos hacen un poco, yo digo, como Mahoma, ¿no? Para arriba y para abajo, se apoyan en los brazos, bajan la cabeza y levantan el culo. Y luego suben el culo y levantan la cabeza. Esto ayuda también a hacer la visión cerca-lejos. Entonces, cuando no se hace bien, por este trabajo que se hace apoyándose sobre los brazos, cuando no se ha trabajado el suficiente tiempo, pues existe una debilidad en los brazos. Entonces, nadar a braza, por ejemplo, hacer la voltereta, les cuesta muchísimo a estos niños. Pero es que además tienen muy mala postura corporal y se sientan como sacos de patatas, así con las piernas en W, las piernas abiertas hacia afuera, se desparraman. Es como si les falta todo el tono muscular. Te desesperas porque están en la silla así. Te crees que te están vacilando y dices, pero ponte bien, así como se puede estar. Pero no pueden quedarse en una postura mejor. Entonces, los problemas de acomodación visual cerca a lejos les cuesta muchísimo. Pues hemos dicho que cada movimiento afecta a una serie de funciones, pues sobre todo estos problemas afectan muchísimo. Todo esto puede parecer a veces que no tiene mucha relación, pero, por ejemplo, si pensamos que para la lectura hace falta todo el rato un problema de integración porque tenemos que hacer el movimiento de los ojos de lado a lado y el movimiento de la pizarra o de lo que explica la profesora de cerca a lejos, pues ya tenemos ahí suficiente información que no nos llega o que nos llega de forma errónea. ¿De acuerdo? Este también es muy frecuente, el reflejo de Galant. Es un reflejo que se marca en la espalda. Cuando le haces a alguien así, se estira mucho, hace como una especie de tensión. Tiene mucho que ver con el sentido vestibular, con el del equilibrio. Entonces, los niños son muy movidos, son hipersensibles, no soportan nada que les apriete a la espalda. La ropa ajustada ya les agobia. En cuanto a esto, quieren siempre 3 tallas más. Se sientan en el borde de la silla para no tocar el respaldo. Parece que les han metido un pincho por el culo, que es una de las cosas que dicen. Es que te han sí, porque están... a veces, si la silla es muy dura, el propio apoyarse en la silla les está generando como una inquietud. Y tú crees que te han puesto,
la mayoría de las veces lo que ocurre con los reflejos es que crees que te vacila el niño. Que dices, a ver, por favor, esto se puede probar este reflejo que es muy común y que a veces es inevitable pasar horas en la silla, a veces con un cojín se mejoran varios aspectos, porque al menos no es tan duro el estímulo que tienen sobre la columna. Entonces, al menos a veces se puede mejorar con estas cositas. Si se tiene de un lado solo, es verdad que como un lado se encoge y el otro no, pues se tiende a hacer escoliosis. Esos serían unos de los reflejos que tienen mucho que ver con el tronco del encéfalo, con esa parte primitiva que hemos dicho. Y ahora vamos a ver el asimétrico cervical, que es el del espadachín. Esto es cuando mueven la pierna para un lado, el brazo, o sea, cuando giran la cabeza, sacan el brazo de un lado y la pierna para el otro. Hacen un gesto así, pues parecido al de los espadachines. Este reflejo tiene mucho que ver con la integración hemisférica. Como hemos dicho antes, que hay 2 hemisferios en el córtex cerebral, pues este tiene mucho que ver. Y claro, ese problema de pasar de un hemisferio a otro, o sea, de cruzar la línea media con los ojos, pues es bastante necesario para la vida y sobre todo para la vida escolar, que está basada en la lectoescritura. Entonces, también toda la coordinación de ojo-mano, como el hecho de mover el cuello con la mano les, vamos a decir, si no tienen la buena coordinación, les desconecta, pues es que es fácil que en cuanto giren la cabeza se les caiga lo que tienen en la mano, con lo cual están todo el día tirando un montón de cosas porque se mueven y se les cae. Es como si se les abriera la mano de forma automática, casi. Esto es la dificultad que tienen especialmente es de montar en bicicleta. Esa coordinación de pies-manos les cuesta bastante. Y el escribir, el apretar el lápiz al escribir, pues es otra característica que también se les da, porque claro, para conseguir hacer una tarea tienen que poner un esfuerzo mucho mayor al que utilizaría cualquiera. Tiene que hacerlo de una forma mucho más intensa. Otro más que vemos un montón en el día a día, el reflejo de succión. Este que nos dice que tienen las manos y los pies con bajo tono muscular. Les cuesta mucho hacer cualquier trabajo de precisión, de habilidad manual fina, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que hasta no hace muchos años o siglos, cuando lactábamos, cuando éramos más parecidos a los monitos, se ve que nos teníamos que sujetar a nuestra madre. Entonces necesitábamos el trabajo de las manos y de los pies a la vez que la succión. Esto lo veréis porque se ve mucho, porque lo hacemos muchas personas, porque cuando tenemos que hacer un trabajo de habilidad manual, hacemos así, con la lengua, como si quisiéramos con la lengua escribir en el papel, ¿verdad? Hay un movimiento, es bastante característico, pero es que es así, es directo. O sea, si esto no tiene la atención suficiente y como está absolutamente relacionado con la succión, pues hacemos todo el movimiento. Estos niños tienen mucha sensibilidad al viento y a los contactos faciales, porque en cuanto les tocas, ¿sabéis a un niño que cuando le van a dar el pecho, le hacen así y enseguida busca, ¿no? Es una sensación de una sensibilidad extrema. Les cuesta generar el movimiento fonológico, la coordinación del ojo, mano, oído, pues está bastante perdida. Y en los pies, como hemos dicho que también hay una relación, pues claro, les cuesta mucho moverlos con agilidad, con lo cual arrastran, a veces hacen pies planos, tuercen los tobillos, etcétera, etcétera. Y el reflejo de Moro, de miedo paralizador, es el último que os voy a enseñar. A ver si para ahora igual ya habéis colocado a alguna persona conocida en alguno de ellos. Os ha sonado algo, ¿no? Este es el último y seguramente lo habéis visto mucho. Es un reflejo de miedo. En los niños, en los bebés, cuando se asustan, si oyen un ruido grande o algo así, si os habéis fijado, hacen así y luego se encogen y entonces se ponen a llorar. Pero primero abren todas las manos, luego se encogen y luego se ponen a llorar. Este es el reflejo de Moro. Es uno de los reflejos de supervivencia básicos, pero que es uno de los reflejos que más difícilmente se inhibe, no, pero que se da mucho en los adultos, sí.
Muchos tenemos reflejos de miedo paralizador. Entonces, ¿qué pasa? Que la estimulación sensorial nos bloquea. O sea, hay que hacer, yo qué sé, pues un examen. Hay mucha gente, ahí pasan cosas diferentes. Una fiesta, y dices, es que no sé por qué se pone a llorar cuando es algo alegre ya, pero es que le asusta. Todo aquello es excesivo. Entonces, esa persona no la recibe como algo positivo. Porque, claro, las personas que viven en estrés generan hormonas de estrés. Y esas hormonas de estrés pues bloquean las membranas celulares. La cuestión es que su sistema de percepción no es el habitual, sino que perciben sobre todo de una forma más sensorial. Con lo cual, cualquier cosa que para los demás es normal, para ellos es excesivo. Entonces reaccionan muchísimo. Un detalle que en el que se puede ver es que les cuesta mucho mantener la mirada. Esos niños que jamás, no es que te miren así de reojo, que hay muchos, ¿no?, por la timidez o lo que sea, sino que no te pueden sujetar la mirada. Si tú le vas a decir algo directamente, se asustan terriblemente y se encogen. No pueden estar manteniendo fijamente la mirada a los ojos. Y, por supuesto, se pegan muchos sustos, lloran, se sobresaltan, que hay un ruido, ¡ah!, que se entiende la luz, ¡ah!, siempre es una capacidad de asustarse muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Pues que hay muchos de estos reflejos que tienen que ver con ciertos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, en los trastornos de déficit de atención, que es uno de los temas que queremos tratar hoy, tienen mucho que ver varios de estos reflejos que hemos visto antes, porque esos reflejos precisamente se trabajan y se deben de especializar en la parte del tronco del encéfalo, en la parte esa que hemos dicho del cerebro reptil. Y esos son los núcleos del cerebro que se encargan del movimiento y de la percepción. Ahí están los ganglios basales que, por ejemplo, para estar todos aquí sentados como estamos, tienen que estar los ganglios basales en plena actividad. Es lo que nos ayuda a controlar el movimiento y la atención en un punto. Entonces, si eso no está bien desarrollado, es que no se ha generado esa conexión. Entonces, a esos niños les cuesta muchísimo estar quietos en un punto. Sin embargo, para los problemas de la lectura y de la escritura, pues ahí tiene mucho más que ver el sistema límbico, el sistema emocional, ese sistema de la memoria que hemos dicho. Entonces, cuando tenemos que memorizar muchas lecciones, algo que se desarrolle durante un tiempo, nos cuesta muchísimo si realmente no hemos integrado todos los reflejos que están asociados a este sistema, como hemos visto antes. Y en la parte del córtex prefrontal, sobre todo, ahí nos va a influir el reflejo de moro o de miedo paralizador. Normalmente en la parte del córtex, cuando las otras dos, por decir así, las primeras han desarrollado, la tercera se puede desarrollar más fácilmente, siempre que tenga los estímulos suficientes, claro. Pero está la salvedad de el miedo. El miedo nos bloquea absolutamente. Entonces, muchas veces cuando entramos en miedo es que no podemos pensar. Sencillamente perdemos absolutamente la capacidad de pensar, sobre todo porque el miedo nos lleva de nuevo al sistema reptil, o sea, nos lleva a nuestras funciones básicas. No somos capaces de pensar ni de elegir. Es supervivencia pura. Me ha asustado, me voy corriendo o me escapo o le ataco a alguien, pero al menos no voy a empezar a plantearme varias otras posibilidades. Antes que eso, mis pies ya han salido corriendo. Bueno, entonces, en relación a esto, asociado con el miedo, también vamos a ver lo que nos dice el estrés. El estrés es otra vamos a ver que tiene algo parecido, ¿no?, al miedo. Y tiene que ver mucho con nuestra capacidad de percepción. Como hemos dicho antes, claro, lo que a una persona le asusta, a otra no. Es algo que nos limita a los niveles de lucha o huida. Como decíamos, es que no me da tiempo para pensar. Pero claro, ¿qué es para mí que me puede asustar o que me puede estresar o no? Claro, me asusta lo que yo considero
peligroso. Para uno un examen puede ser muy peligroso y para otro puede ser una oportunidad de lucirse. Bueno, también dependerá de su autoestima y de lo que haya estudiado. Pero cómo uno lo percibe, porque a veces te lo has estudiado muy bien y lo percibes como un momento terrible, ¿no? Dramático. Entonces, claro, cuando esto ocurre, además, deja de haber un riego en el cerebro y entonces los órganos y el propio cerebro es que no se desarrollan bien, se van bloqueando cada vez un poquito más. Entonces nos va limitando las capacidades de pensar, de elegir y, sobre todo, nos bloquea la conexión entre los dos hemisferios. Como hemos dicho antes, hay en la corteza cerebral hay dos hemisferios y estos dos hemisferios vamos a decir que para unirse tienen una especie de puente. Vale, es un poco lo que necesitáis. Se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso está en el centro y separaría los dos grandes troncos de eso que conocemos como el cerebro. Una cosa importante igual también es reconocer el estrés que puede ser agudo, por ejemplo. El estrés agudo sería, pues eso, cuando tú te has preparado un examen fenomenal y en casa te lo sabes al dedillo, pero llegas allí y te quedas en blanco, sabemos decir, ¿no? Es que me he quedado en blanco, es que no sé qué me ha pasado. Eso es un estrés agudo. He perdido completamente las conexiones. El puente ese se me ha ido abajo. Porque el propio estrés ha hecho que se cierre. O sea, el estrés cierra el cuerpo calloso directamente, con lo cual la conexión entre una parte del cerebro y la otra no funciona, sobre todo del córtex cerebral. Entonces, recuperar esos datos que tengo almacenados para mí ahora es imposible, porque es que no tengo el puente donde pasar para ir por una cosa o por la otra. ¿De acuerdo? Eso en los casos agudos que se ve más evidente, pero hay también un estrés crónico que cada día se ve más, pues porque vivimos muy deprisa y tenemos muchas cosas, y que se ven los niños que suelen estar con cara de susto y con los ojos así como muy abiertos. Que no es que tengan los ojos muy grandes, que pueden tener, pero no, están muy abiertos, con cara de susto, están alertas continuamente. Estos niños se agotan, porque están haciendo un sobreesfuerzo desde el punto de la mañana, se levantan y ya están con una tensión de a ver qué puedo hacer. Es un estrés crónico, no es tan evidente como el otro, pero sí que a veces también se puede confundir con unos problemas de déficit de atención, porque realmente les cuesta pasar ese puente, pero no es un problema de atención, es un problema de estrés. Bueno, os he puesto un dibujito, esta línea de aquí del centro, azul, que es el cuerpo calloso. Ese sería, vamos a decir, el puente que hay que pasar. Pero claro, como podéis ver, cada hemisferio tiene unas funciones. Entonces, cada uno guarda, pues, si en un día tengo 4 exámenes y uno es de mate y el otro es de MGZ y el otro es de música y el otro tal, pues al final las informaciones se tienen que ir cruzando. Nuestro cerebro guarda en áreas especializadas, pero se tiene que ir cruzando para que luego podamos acceder a ello. Incluso para poder escribir o contarlo, también tenemos que utilizar otras áreas adjuntas de fonológicas, auditivas, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos que utilizar nuestro cerebro en conjunto y muchas veces no podemos por este cierre del cuerpo calloso. Esto sencillamente necesita activar, luego vamos a ver cómo ciertas conexiones de la integración hemisférica, o sea, ayudar a que eso se vaya conectando de nuevo. Y a veces solamente conectándolo a nivel físico conseguimos que se conecte a nivel mental también. ¿De acuerdo? Como ejemplo, os he puesto ahí arriba también, solamente para las áreas del lenguaje, fijaros cuántas zonas del cerebro se tienen que activar para el lenguaje. No vamos a ir más allá, solamente para eso. Imaginar cuántas áreas se tienen que activar, con lo cual realmente es muy importante que tengamos una buena conexión. Y también como ejemplo os he puesto aquí un cerebro con 2 áreas con una activación distinta. Una con una persona supuestamente normal y la otra con una persona pues normalmente disléxica, que tiene sencillamente unas áreas activadas que son diferentes a las del resto de las personas. Vamos a ver la dislexia, que es una
característica de origen neurológico, pero que no es ninguna lesión. Solamente es una forma diferente de funcionamiento del cerebro, pero claro, es una forma diferente que realmente se contradice mucho con el sistema educativo, que, como hemos dicho, está basado en la lectoescritura. El leer y escribir es decodificar símbolos continuamente, y eso es algo que para una persona disléxica es más complejo de hacer, sobre todo si esos símbolos no han cogido forma. O sea, para que un disléxico entienda lo que es un micrófono, lo ideal es que venga aquí, lo toque, lo experimente, porque tienen una comprensión y una forma de asimilación, digamos, en 3D. Poner la palabra micrófono allí en plano no les dice nada. Necesitan una activación de otras áreas del cerebro, de otra forma de movimiento. Pero siempre recordar que no es ninguna patología. Y el trastorno de déficit de atención tampoco es una patología, es un trastorno conductual. Ahora se le ha puesto nombre y parece que con ponerle nombre se ha convertido en una enfermedad. Y no es así, no es ninguna enfermedad, solamente es un trastorno. Pero ¿qué pasa? Que estos trastornos nos cuesta mucho socializarlos, sobre todo cuando el déficit de atención está acompañada con la hiperactividad. Porque, claro, la hiperactividad pues en un grupo pues moviliza bastante y nos cuesta bastante. Entonces, por eso se toma mucha necesidad de medicación, ¿no? Y muchas veces la necesidad de medicación te dicen porque hay una carencia de ciertos neurotransmisores, y es verdad. Hay muchos niños que tienen carencia de ciertos transmisores, sobre todo en estos trastornos, especialmente de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. O sea, si antes hemos dicho que hacíamos carreteras para hacer conexiones, los neurotransmisores serían los coches que nos llevan de un lado al otro. Necesitamos las carreteras, pero necesitamos tener un coche para ir o venir. ¿De acuerdo? Entonces, para tener atención plena necesitamos la dopamina. Es un neurotransmisor, es un vehículo que nos lleva esa información. Vale, pero es que además no solo esto, que es lo que es el mayor y es el principal, pero no solo este, sino que tenemos otros como la serotonina, que tiene que ver con el equilibrio, con que una persona esté equilibrada. En los niños la falta de serotonina se ve que es un tipo de hiperactividad, pero más agresiva normalmente. Es como de mucha rabieta. Ya no es que no para, es que tiene mucha rabieta. Y la falta de serotonina es porque si os suena, que se le llama el neurotransmisor también de la felicidad a la serotonina. Los niños muchas veces están tristes, pero se muestran rabiosos en la conducta, pero porque necesitan, bueno, pues más serotonina y más esa a veces, pues por ejemplo con los abrazos se consigue muy bien, se mejora bastante. Luego está la noradrenalina, que es el de la motivación, que como decimos que nos falta esa motivación y nos falta, es que no me motivan. Bueno, hay que buscar también, ya sabemos que no es muy fácil, pero tenemos que buscar algo que nos motive, aunque sea acabar, pero algo que nos motive para poder hacer nuestras lecciones. Y después está el GABA, que es el de la tranquilidad. Son los 4 principales. Quizá la acetilcolina, que favorece la memoria, pero son los 4 principales. No son nada raro, tienen nombres muy raros, pero estos nos los comemos todos los días. O sea que estos son sus precursores, nos los comemos en las lentejas, así que no son nada excepcional. Sencillamente cada vez hay más carencia de esto. Entonces, la dopamina es uno de los neurotransmisores más activos en el sistema nervioso, como hemos dicho, y entonces lo que hace es controla el flujo de la información entre las áreas que hemos dicho pensantes, esas de la corteza, con las de atrás. Entonces, ayuda a organizar ese tráfico, por eso tiene mucho que ver con la atención y con la resolución de los problemas, ¿no? Por eso se dan medicaciones para los trastornos de déficit de atención y por eso funciona la medicación, porque lo que consiguen hacer es aumentar los niveles de dopamina, inhibir los receptores, con lo cual hay más dopamina circulando en el sistema. Yo lo único que quiero hacer hincapié aquí es que nos demos cuenta de que sí que hay más dopamina,
pero que el cuerpo no genera más dopamina y que además no consigue hacer conexiones con esto. Conseguimos hacer una mayor atención con lo que tenemos. Tenemos más coches, pero las mismas carreteras de antes. ¿Sí? Eso es un poco lo que quería plantear. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, sobre todo no estresarnos, no nos vamos a poner estresados ni nos vamos a castigar, porque muchas veces los padres también no tenemos la papeleta fácil y nos machacamos diciendo, ay, tenía que haber hecho esto con mi hijo, o me tenía que haber dado cuenta de que tenía un reflejo cuando igual ni sabía que existían, ¿no? Pues lo primero, paciencia. Paciencia con los hijos y paciencia con nosotros mismos. Vamos a ser capaces de tomárnoslo con un poco de tranquilidad y a pensar que estos niños, aunque estén como locos, no están contra nosotros. Porque a veces dices, es que me toma el pelo. O sea, cuando un niño, sobre todo, tiene hiperactividad, es que ya no sabes qué hacer con él, porque no sé si lo agarraría o lo estrangularía directamente. ¿Qué hago yo con este niño, no? Bueno, vamos a empezar por lo básico. No me voy a parar en el tema de la alimentación mucho, pero no me voy a parar porque tendría para otra hora entera de explicaros por qué todo esto es tan importante. Pero es muy importante, es la gasolina. Como hemos dicho, esa gasolina que les ponemos a nuestros sistemas, ¿no?, está en los alimentos, en las cosas más básicas. Pero es que hoy en día estamos tan sobrealimentados como desnutridos. Comemos en exceso y nos faltan los nutrientes básicos y los elementos básicos de la dieta. Tristemente, la sociedad nos está llevando a eso. Entonces, tendríamos que intentar al menos hacer algo que lo primero sería eliminar toda la alimentación nociva, o todo lo que se pueda esa alimentación nociva. Todo no es, pero en la medida de lo posible. A ver, el azúcar, sabéis que a las personas hiperactivas les viene mal. Les viene mal porque es una energía muy expansiva. Si ya antes, por decir así, se les agita la cabeza, con mucho azúcar se les agitaría el triple. El glutamato es un potenciador de sabor que está en todas partes y que son cosas que se pegan, vamos a decir, a las neuronas e impiden las buenas conexiones. Los edulcorantes, el colorante, especialmente el E102, que es este que usamos para la paella, que si veis, bueno, no sé si se lee bien la etiqueta, pone directamente en la etiqueta, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Tela cuando en un alimento ya les obligan a poner eso, porque esto no lo han puesto porque ellos quieren, les obligan. Está en cualquiera de las marcas que miréis en Eroski o en donde queráis mirar, están ahí. O sea, imaginaros nuestros niños cuántas cosas de una bolsa naranja así sacan, ¿no? Ese colorante naranja que está en todas partes, pues imaginaros. Entonces, ¿qué tendríamos que evitar? Al final, pues todo lo empaquetado, precocinado, porque tienen muchísimas cosas escondidas, tienen metales pesados, tienen tóxicos. O sea, todo lo que se pueda evitar de toda esa industrialización, siempre vamos a salir ganando, porque vamos a quitar conservantes, vamos a quitar aditivos y nuestras neuronas van a saber qué hacer con ello. Porque todas estas alimentos, no vamos a llamarlos sucedáneos, nuestro cuerpo no los reconoce, genéticamente no está programado. Nuestros genes se programan en miles de años, y es que en 50 años aquí la industria genética de la alimentación ha hecho virguerías con los alimentos y nuestro cuerpo no reconoce los alimentos. Entonces los deja por ahí bailando y eso en el tejido neuronal es muy dañino. Entonces, primero quitar esto y después intentar aumentar la dopamina y el resto de los neurotransmisores con la alimentación natural. Os puedo hablar de la tirosina y la fenilalanina, que son los precursores del otro, pero si os digo que unas lentejas con arroz integral ya tienen todos los aminoácidos básicos, que es con lo que se forman estos elementos, puede ser suficiente. O sea, imaginaros la comida de la abuela, mejor de la bisabuela incluso, y basaros en eso. O sea, no hay que ser tan estrictos, sencillamente vamos a volver al puchero, a la verdurita, a comprar más en la plaza que en los grandes almacenes y ya, sin rasgarnos las vestiduras y sin hacerlo complicado. Y, por favor, haciéndolo toda la familia, sobre todo si es para los niños, porque claro,
A ver, al niño esos aditivos precisamente le hacen adicto. A ver, porque son potenciadores del sabor y a veces no les sabe a nada lo demás porque se han habituado a esos sabores tan intensos y además que el sabor ese subidón, y eso los niños lo buscan. Te das cuenta enseguida cómo se enganchan, vamos a decir, a ese tipo de alimentos, con lo cual el otro les parece soso. Entonces, como les parece soso, pues vamos a intentar acompañarles y hacer que nos va a venir bien a todos. Bueno, luego hay un montón de técnicas que existen para mejorar esas conexiones que hemos dicho antes. Yo os voy a hablar de la kinesiología y de la terapia de movimientos rítmicos, la integración, las presiones, que esos son las que yo hago, pero que sepáis que hay muchas más para las auditivas, para las optométricas, para la integración neurológica. Depende del problema de cada niño, tendría que encaminarse a algunos sitios distintos, pero sí que realmente es importante saber que existen muchos métodos. Pero bueno, yo os hablo de la kinesiología. Gracias a la kinesiología, gracias o a pesar de la kinesiología, estoy hoy aquí, ¿no? Porque si no hubiera sido por ella, no hubiera encontrado un montón de estas herramientas que a mí me han servido muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje y en las dificultades que teníamos en ciertos aspectos y que las encontré por haberme metido en este mundo, ¿no?, de la kinesiología. Entonces, es un método de evaluación de respuesta muscular, que eso normalmente no nos dice nada. Yo lo digo que es como hablar con el cuerpo, que nos responde a nivel global. Cuando preguntamos a una persona desde su cuerpo, cuando podemos testar su musculatura, esa musculatura nos dice cuánto estrés hay o no hay en esa persona. Sabemos qué tipo de tratamiento o qué es lo que necesita, porque de alguna forma nos responde 100%, no nos responde solo una parte de su cuerpo. Siempre nos va a responder al 100% y además de una forma real, porque todo el aspecto emocional, todo el aspecto inconsciente está grabado en el cuerpo. Hay mucha más información en el cuerpo que en el cerebro solo. Entonces, con la kinesiología podemos entrar en contacto con esos núcleos de estrés y podemos corregirlos, siempre con puntos reflejos. El tipo de kinesiología que hacemos con los reflejos primarios, pues es el que ha desarrollado Hugo Tovar, que es mi querido profesor, que está aquí. Entonces, nos ayuda a detectar qué reflejos están sin integrar y vamos trabajando por medio de puntos reflejos continuamente todos los caminitos de esas carreteras para ver si hay algún punto donde se ha desconectado. Donde se ha desconectado volvemos a enlazar, quitamos el estrés y continuamos el camino. Es como ir arreglando todos los baches del camino, ¿de acuerdo? Porque hay niños que se han bloqueado en un punto o en otro. El trabajo es relajado, se hace tocando puntos reflejos y normalmente es muy agradable. A veces un poco largo, pero es muy agradable. Esto se acompaña muy bien con la terapia de movimientos rítmicos. Estos fueron descubiertos por esta señora Linden, pero se trajo a España por Eva María Rodríguez y el que lo ha desarrollado es este señor del jersey de rayas, que es Harald Blamberg. Son unos movimientos sencillísimos. Se hacen de una forma suave, a veces pasivamente, que se los hacemos nosotros a los niños, y a veces activamente. Y lo que hacen es imitar a los movimientos que hacía el bebé o que debería de haber hecho en aquella etapa que se saltó, por la cual no se ha integrado un reflejo. A veces hay un reflejo que no se ha integrado porque se saltaron unos movimientos en su momento y no se ha hecho esa conexión. Bueno, pues a base de los reflejos rítmicos o de los movimientos rítmicos podemos integrar esos reflejos. Es una forma de complementar los otros trabajos. Y son trabajos sencillos que se pueden hacer en casa 10 minutos al día. Es verdad que son 10 minutos al día, pero puedes necesitar un mes, 3 meses, un año. Depende de cuándo cojas el problema, de cuántos reflejos hay activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que son cosas que se pueden hacer porque ya una vez que tú lo integras, salvo un shock, un accidente o algo así, normalmente lo integras para toda la vida. ¿De acuerdo? Luego está el Brain Gym, que es otra de las técnicas de kinesiología, que lo creó este señor Denison, que siempre defiende que se aprende con todo el cuerpo. Entonces es un sistema de aprendizaje.
y se basa en hacer ejercicios sencillos. De cruces, como solíamos jugar de pequeños, sabéis que hacíamos juegos de ir a mano-oreja, ese tipo de ejercicios que son de coordinación hemisférica. Lo que hemos dicho antes, cuando se bloquea el cuerpo calloso, a nadie se nos ocurre ponernos a jugar así, ¿verdad? Pues eso nos iría de lujo. Eso, hacer ejercicios que crucen la línea media, estirarnos de las orejas, cruzar así las rodillas, cosas que son muy, muy sencillas, que incluso jugamos con ellas hace mucho, pero que ayudan a hacer una integración hemisférica. O sea, nos obliga a trabajar los dos lados del cerebro a la vez, con lo cual ese puente se tiene que crear. Una vez creado a nivel físico, ya está abierto para que pase al otro nivel. Esto sería ideal para hacer antes de un examen o en un momento dado que el estrés nos bloquea, ¿no? Unos cuantos de estos he hecho yo hoy antes de venir aquí, que me hacían falta. Otras cosas que podemos hacer pues es informarnos. Aquí estos dos libros son los que se van a sortear a ver quién es el afortunado o afortunada. Si hay más problemas, si creéis que hay más problemas sobre la alimentación, este que es el TDAH, que realmente es la Biblia de todo lo que nos habla de la alimentación natural y de qué podemos hacer para mejorar la cantidad de neurotransmisores en nuestros hijos. Y este otro azulito del movimiento rítmico, que es el que nos enseña también una serie de ejercicios para cómo trabajarlos en casa. También es importante que observemos a los hijos, que observemos, que les preguntemos, que les hagamos partícipes de su proceso. Porque a veces parece que la educación es: yo me pongo aquí que soy la que sé y vosotros estáis ahí y solo podéis recibir. Y no pregunto qué necesitas o no me involucro lo suficiente. O sea, es importante que el niño sepa que está dentro de su proceso. Es que a veces, además, tú no sabes qué hacer y le preguntas a él y él sí lo sabe. Dices, a ver, ¿qué necesitas para estudiar? Ay, es que igual quiero bailar a la vez que estudio. Bueno, qué tontería. Y nosotros no le dejamos, por ejemplo. Igual iría de lujo. Entonces, muchas veces el estar en comunicación con el niño es muy importante. Otra cosa que es muy importante, como hemos visto, es no ayudar en exceso a los niños. No les vamos a ayudar a andar, ni a ponerse de pie, ni a que tengan que ir arrastrándose. Lo mejor es que lo puedan ir haciendo de forma natural. Es verdad que sí que podemos ayudar a perfeccionarles el movimiento, porque, por ejemplo, este niño que tenemos aquí, que está haciendo prácticas de gateo, pues lo está haciendo fenomenal, salvo por un pequeño detalle, que lleva una mano abierta y una cerrada. Eso puede ser un reflejo de los que hemos dicho, que después le está costando de hacer la integración manual, con lo cual le podemos enseñar que mejor abra la manita para andar. Pero eso lo vamos a hacer pues acariciándole, haciéndole pequeños estímulos para que la parte sensitiva responda. Si hay una parte que no está igualmente estimulada que la otra, le daremos pequeños estímulos para que responda, pero nada más que eso. O sea, no le vamos a obligar a poner la mano y hacérselo a todas horas, sino hacerle pequeños estímulos y observar mucho si hay áreas que le faltan. Después, aprender jugando, como hemos dicho, estos ejercicios de hacer puntos, de cruzar la línea media, de hacer cosas así, nos ayudan muchísimo, muchísimo a hacer la integración que hemos dicho y a hacer todas esas conexiones. Jugar con los sentidos. Seguro que si jugáis estos juegos de a ver quién dice los colores o a ver quién dice las letras con los hijos, incluso aun teniendo supuestamente ellos tienen problemas, casi siempre salimos perdiendo los padres porque ya tenemos la cabeza más dura, seguramente. Nuestras neuronitas ya están un poco más rígidas, ¿no? Pero este tipo de trabajos son tan sencillos como eficaces. Muchas veces un niño que no es capaz de concentrarse en los deberes, hacemos este tipo de gimnasias, vamos a decir, o este tipo de juegos, y automáticamente se les abre un camino y luego se pueden poner a hacer un trabajo. Parece que no se puede, pero... O sea, parece que es como un contrasentido. Dices, ¿cómo me voy a poner a jugar si no he acabado los deberes? Pero es que los deberes no se tienen que convertir en una cruz
de cada día, sino se tiene que ser algo que realmente para ellos sea productivo. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar mucho y jugar a la gallinita ciega, a buscar el tesoro, pero el tesoro más valioso tiene que ser el descubrir para qué valemos. Porque todos valemos para algo y tenemos que descubrir para qué. Un poco antes o un poco después lo vamos a descubrir, pero tener por seguro que vamos a descubrir para qué valdremos nosotros y que para qué valdrán nuestros hijos. Así que esto es todo lo que os quería contar. Mila esker, gracias a Zarautzon también porque nos han permitido este foro para que os pudiera contar esto, que realmente tenía ganas porque para mí es muy importante. Espero que os haya gustado y creo que tenemos ahora un sorteo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, salud, Erobat. Como hemos dicho al comienzo, ahora vamos a hacer el sorteo de los dos libros. Necesitamos... Gavirén está aquí con los dos libros que ha citado Verónica. El primero y el segundo. Una mano inocente por ahí. El primero y el segundo. Sabéis que si no aparece el número, volvemos a sortear hasta que aparezca. Sei, sortzi, sortzi. Seireun da, laurogeita sortzi. Sei, sortzi, sortzi. Bai? Non dago? Erten du. Mesedez. Bai, ez. Eta orain, bigarren liburua, terapia de movimiento rítmico. Sei bost bi. Ese soy yo. Trampa. Ez, beste sorteo bat egingo dugu. Venga. Bai, venga. Beste bat. Sei, zazpi, lau. Hemen egon behar du. Bai. Emaiz. Vale. Urrengo saioan, hasten garenean, galderak egingo dizkiogu, Pasamos la lección a los que les ha tocado los libros. A ver si lo han leído. Bueno, yo estaba recordando que en la intervención de Gurutz, no sé si recordáis, que en un momento nos decía
que tomar las cosas con tranquilidad, no estresarnos, que todo lo que es bueno para el corazón era bueno para el cerebro. Al final parece que hay algunas cuestiones que son como básicas, que no son trucos, que es una manera de vivir, de estar, de sentir, y que todo eso pues influye en que nuestro sistema basal, que nuestro corazón, que nuestro cerebro pues funcione de modo equilibrado. Yo me he quedado con esa idea de que hay cuestiones que son como muy básicas. No son los trucos y las técnicas que están en la página 328 y que el doctor no sé cuántos... Todo eso posiblemente es necesario, pero al final, pues eso, comer bien, equilibradamente, natural, saber jugar, el ritmo de las cosas, todo eso es lo que hace que, bueno, se integre en nuestro funcionamiento tanto del cerebro como de nuestro cuerpo. Bueno, era una reflexión, era por empalmar aquella ponencia que era mucho más técnica y que también nos lleva, o sea, donde hay muchos puntos de conexión. Y como preguntas va a haber tropecientas mil, cortaremos cuando ya sea demasiado tarde. Suena Daitza. Bota. Baina ez du atentzioa jartzen? Baina badaka gogoa. Eta hola hobe. Claro. Normalmente en estos procesos que le cuesta mantener la atención durante mucho tiempo, ¿no? Porque al final no parece tanto que no pueda mantener un poco de atención, sino que parece ser que lo que le cuesta es mantener la atención durante más tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, una de las cosas que yo haría es vigilar desde luego la alimentación y después... Ya. Pero es que a veces cuando comen muy mal tendemos a darles cualquier cosa. No, siempre ha comido mal. No, digo, porque hay veces que es verdad, dices que si no, no va a comer nada y lo... Entonces estáis muy bien compenetrados como debe de ser. Hay que dar un poco de cada. Sí, no para que te dejen en paz, a veces para que coma algo, ¿no? Porque no sabes ni qué quiere, o sea, ni qué ofrecerle. Si no muestra mucho interés por el entorno y por la atención, seguramente tiene algún reflejo primario de los básicos. Seguramente tiene de los que tienen que bloquean todo el sistema del cerebro reptil. O del segundo nivel. Es que no tiene nada que ver eso con que sean listos, ¿eh? A ver, es lo que yo digo, que muchas veces yo, me enfurezco cuando ponen carteles de tontos a los niños. A ver, los niños, pues ya habrá alguno tonto, pero pocos, ¿eh? Claro, porque tienen mucho interés, pero le falta... Eso es, la atención y la motivación. Como hemos dicho antes, que la motivación... tiene que ver con la noradrenalina. Al final son un tipo de neurotransmisores. La gasolina, por eso es muy importante. Pero también quizás se puede hacer pequeños trucos, que no sé hasta qué punto pueden servir,
aparte de hacer lo que sería valorar si tiene algún reflejo activo, intentar solucionarlo con los movimientos rítmicos o con la kinesiología, pero a veces es buscar con ellos a la vez qué les puede motivar de aquello que no les gusta. A veces solamente el pasar el curso y quitárselo de encima puede ser una motivación estupenda, pero también a veces el de entender que aquello te puede servir para la vida. O si lo que no me gustan son las ciencias naturales, porque aprenderme yo qué sé, de los flores y los pétalos y todo aquello, pero bueno, igual puedo ir al monte y explicarle y que lo vea de otra manera, o sea, generar... Sí. Ya. Sí. Iba mejor. Claro. La capacidad, claro, la empatía también con los maestros, pues no siempre es la misma, pero también habría que intentar buscar, al menos estimularle a la criatura dónde puede tener algo a favor, ¿no? Que al final la enseñanza es un regalo, es que lo cogemos como un castigo porque realmente nos lo hacen vivir. Va mejor con la música. A veces el aprender con música es muy interesante porque se estimulan los dos hemisferios a la vez, sobre todo cuando son cosas muy técnicas, muy largas, el hacerlo con música que no tenga letra para no confundir las dos cosas ayuda mucho. Y también lo que habéis hecho, que ha sido pues hacer un poquito de tarea, jugar, activar el cuerpo. Activar mucho el cuerpo es interesante. No hemos hablado de esto, pero el hacer mucho deporte es interesante porque se irrigan todas esas zonas del cerebro que se suelen quedar a faltas por el estrés y de alguna forma se relaja la persona. El hecho de hacer deporte siempre les ayuda bastante. Entonces yo probaría con eso y si eso no funciona, pues ya buscar alguna técnica de algún otro reflejo. Yo no soy partidaria ni no partidaria. Quiero decir, yo no soy quien para decidir si un niño necesita medicarse. Lo que sí sé es que el tomar la dopamina directamente de forma externa no genera las vías, no conecta. Entonces, en todo caso de tomar suplementos, se explica en ese libro, pero yo tengo otro ejemplar que te lo puedo prestar cuando quieras, que es, Jesús, lo ideal sería tomar los precursores, o sea, los aminoácidos que hacen que luego se genere dopamina en el propio cuerpo, porque a veces sí es verdad que hay una carencia de esa sustancia y que hay que conseguirla, pero a veces la forma no es dársela entera, sino darle las bases para que la persona aprenda a hacerla. A mí soy mucho más partidaria de esa aporte. Vamos a ver, no quiero cortar, al contrario, quiero hacer... No, quiero hacer casi de casamentero. Para charlar con Verónica no hay que coger el Albia de Madrid. Sí. No. Sí, no, quiere decir que probablemente... No, que eso es, que posiblemente una conversación más pausada pues puede ser un primer paso, ¿vale? Es que ricasco. Sí, dime. Ya me ponía ya de malas y al final ya me estoy estresando yo y al final yo decía, bueno, pues será igual que me estoy estresando y le estoy también perjudicando a él. No lo sé. Cuestión que el niño, pues, estoy triste, todos los días será, estoy triste. Dice que está triste. Sí, me dice, estoy triste, se ponía a llorar, venía de Castola y yo qué sé, tiraba a agarrarnos a nosotros, a
a coger y hacernos daño, a morder o... Sí, es lo que hemos dicho antes, que es, cuando hay problema de serotonina... Estoy preocupada, ¿no? Porque yo decía, pues le habrá pasado algo y yo pienso que algo le ha pasado en el cole y él no ha sabido resolverlo. Seguramente. Entonces ha sentido el niño y como bloqueado, ni para uno ni para el otro. Y entonces, claro, nosotros no entendíamos qué es lo que nos quería decir, pero que algo le pasaba, sí. Sí. Entonces, claro, a mí me llamó la atención el andereño y claro, nosotros hemos estado un poco vigilándole, ¿no? Porque yo veía que el niño no estaba bien. Pero yo así al niño no lo había visto hasta ahora, ¿no? Entonces, yo decía, esto no puede ser. Claro. Porque tiraba aquí a nosotros, era morder, era tirar patadas y luego con los niños también, ¿no? Y yo decía, esto es, a ver, ¿qué pasa? Sí, sí. Lo que hemos dicho antes con la serotonina, cuando un niño se muestra así de agresivo, normalmente esconde mucha tristeza, pero te está diciendo claramente que está triste. Entonces eso está claro, que le ha pasado algo o que se ha sentido mal, que no quiere decir a veces que le pase algo, sino que igual no se ha sentido al nivel o la capacidad de superar aquello que le están poniendo o cualquier circunstancia así. Yo creo que muchas veces lo que nos suele pasar también con los niños es que les ocultamos nuestras debilidades. No les decimos, es que vengo fatal porque me ha salido mal este trabajo, o quiero decir que a los niños les cuesta mostrarse débiles porque a los padres nos ven como si todo lo hiciéramos bien. Que realmente les cuesta transmitir que lo están sí, que han sentido que lo han hecho mal o que no han dado la talla, ¿no? Pues el inglés, pues no entiendo nada. Y si es una criatura muy exigente consigo misma, pues puede ser quizá que sea algo así, pero tiene más aspecto de ser un proceso de estrés que de una falta de atención o de algún otro proceso así. Con lo cual, ¿qué te diría yo? Intenta hablarle, pero claro, con los niños los interrogatorios no funcionan muy bien. Por eso te digo, a veces va muy bien de decir, sí. Claro, el niño dice cuando se siente seguro y a veces se siente seguro cuando empatiza contigo. Por eso te digo, si tú pues vas a casa y le dices, ay, qué triste estoy, que me ha pasado esto y pensaba que sabía hacer y no he sabido hacer. A ver si va por ahí. Igual está callado, no te dice nada. Bueno, pues otro día pruebas de decir, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, a ver por dónde. A veces le dice, vai, vaniere, pues y entonces a veces cuando se sienten comprendidos, ¿no? Pero sobre todo comprendidos en la emoción que están sintiendo más que en el proceso, porque a veces no es un proceso claro que puedan definir, es cómo se han sentido en la mayoría de los casos. Bueno, escucharles, abrazarles, todo eso, y yo ya lo hago, pero... Claro. Dale paciencia y que es lo mejor. Muchos abrazos, muchos. Cuanto más asustado está y más pega, es que tiene como un susto afectivo. Entonces, todo el contacto físico que puedas hacer y todos los ejercicios estos de jugar y de mover pueden ir muy bien. Hombre, yo también a veces a nivel emocional, si el niño tiene mucho susto, pues se pueden hacer trabajos con flores de Bach o con cosas que ayudan a nivel emocional. En ese sentido también se puede ayudar. Luego coge mucho la garganta. Casualmente, ¿no? Casualidad es miedo, ¿no? Casi siempre la garganta es un bloqueo de la expresión, lo que somos capaces de decir y a veces de percibir, de los demás. Entonces sí que cuesta mucho. Cuando hay algo que quisieras decir y no te sale, se te queda como atrapado en la garganta. Bueno. Sí, coge mucho la garganta y pues que, no sé, tiene las andenas muy grandes, ¿no? Pero claro, yo no soy partidaria eso es independiente. Yo conozco muchos con amígdala grande que no ha cogido nunca unas anginas y al revés. Es independiente la función del tamaño, en este caso no tiene una característica directa. Es evidente que es un proceso de estrés que ha surgido en un momento, lo más difícil será investigar, pero empieza a investigar desde ti, o sea, en vez de a querer sacarle la información, sino dejar caer cositas,
y decir, pues yo me llevo mejor con no sé quién, o tú con quién te llevas mejor, o dónde te gustaría sentarte, o qué te gustaría hacer, o cómo te gustaría que te hablara el andereño. Cosas que son como más indirectas, pero que, bueno, pues como un juego y a ver, por ahí. Pero sin demasiada presión, porque lo dirá cuando... A veces lo dicen cuando ya están tranquilos ellos. Y claro, dices, no, yo quería haberle ayudado antes, pero lo dicen cuando lo dicen. Esta vez no quiero hacer de casamentero, pero un café. Pero un café con ella para hablar. Ah, veremos, a ver. Vale. Algo más. Beste galderarik, lasai, bota. Ez dago presarik. Que nos va a pagar los cafés aquí. No, El tema de la dislexia. No sé si voy a ser capaz de desarrollarlo mucho más. No es en lo que más me he especializado. Sí que sé que no es ninguna característica. Yo los que he trabajado con kinesiología, que he trabajado a personas disléxicas, tienen muchos factores emocionales ahí, vamos a decir, en el camino, porque tienen esa forma de ver diferente. Parece ser que ven... Es como que para ver cómo vemos los demás tendrían que mirar desde un punto... Son niños visuales. Sí, y no siempre, ¿eh? Es que son, desde luego, de otra visión diferente. Porque, claro, una cosa que quizá no he explicado es que se puede ver bien pero tener mala visión. O sea, los ojos están aquí y la visión está aquí, el último conducto aquí atrás. Entonces, en ese trayecto se pueden hacer muchas transferencias de información. Y en los niños, ya digo, que tienden a ver más con el 3D, casi. Necesitan verlo desde fuera y necesitan darle contenido a eso. No solamente, si solo ven símbolos sin nada que les apoye, normalmente les cuesta más. Yo les pondría entre visuales y kinestésicos por los que yo he tratado. Pero no lo sé. Pero que sí que les afecta mucho a nivel emocional todo, que su sistema límbico necesita trabajarse, porque la memoria y la atención, y normalmente además los niños disléxicos o las personas disléxicas son inteligentes de la media incluso para arriba. Tienen una capacidad muy alta, pero no se encajan muy bien con el sistema. Es una gran pena siempre que no se consigan. Sí que hay sistemas que son mucho más específicos que los que yo he dicho, para trabajar con la dislexia. No puedo explayarme mucho en el tema. Bederatzirak izateko pare bat minutu falta dira. Beste galderatxo bat, balego, eta bestela Juan Mariri azken hitza pasatuko diogu. Bai? Has dicho en un momento que las conexiones se pueden hacer físicas, ¿no? Sí. Y eso pasaría con unas conexiones digitales. Sí. No sé, luego has dicho que es por mediación de meditación o algo así, ¿no? No sé qué has querido. Todo está interconectado, todo. Entonces, las vías neurológicas necesitan tener movimiento físico para que se hagan. A ver, los niños desde que están en nuestra tripa, para los reflejos que hablábamos antes, ¿no? Para cuando nacen ya dentro de la tripa de la mamá se tienen que mover. El hecho de moverse y contactar, cómo contactan su cabeza, cómo hacen todos los contactos del alrededor, les da ya una base neurológica para que se desarrollen ciertos sistemas. O sea, el hecho del movimiento hace que se generen conexiones neurológicas. Pero es que todo va a ir junto, siempre va a ir junto. Por eso, por ejemplo, podemos utilizar la kinesiología, porque trabajamos desde el cuerpo para saber qué es lo que pasa a nivel de la mente y a nivel del sistema. Pero claro, eso tiene luego unas estructuras para que la información fluya, y esas estructuras de la información es como
si tuviéramos cables pero no tuviéramos electricidad. O sea, hace falta la estructura de base, que haya esa conexión, pero luego hace falta la electricidad para que la transmita. Entonces, esos serían los neurotransmisores y los elementos que traen y llevan. Lo otro sería pues como las carreteras, y lo que traemos de base serían como los ladrillos o los puentes o lo que tenemos que tener de inicio. Por ejemplo, unas personas que tienen parálisis cerebral de nacimiento no traen los ladrillos de inicio para poder hacer conexiones. No sé si me he explicado. En absoluto. Sí. Funcionamos mentalmente. La mente domina como mucho un 10% de lo que hacemos. Nos creemos que funcionamos mentalmente normalmente. Creemos que la mente tiene un poder mucho mayor de lo que tiene en realidad. Como mucho un 10%. Y el 90% todo es inconsciente. El 90% de nuestras reacciones es inconsciente, que es increíble, pero bueno, la conexión neurológica es la base del funcionamiento del cerebro. Pero eso depende de los estímulos externos y de cómo tú los decodifiques. Lo que hemos dicho antes, para tener miedo, o sea, una persona tiene miedo, pues yo qué sé, pues de saltar en paracaídas, pero el que es paracaidista todos los días, pues no le pasa nada. Entonces, las conexiones son imprescindibles para que haya el paso de la información. Después están los estímulos externos. Cómo nosotros los cogemos y entonces generamos ciertas sustancias de hormonas, neurotransmisores, etcétera. Y ahí es donde entra nuestro proceso mental. O sea, cambia porque cambia nuestra química continuamente, pero siempre va a depender de los estímulos que hay y cómo los recibimos. Es un proceso un poco complejo, pero al final es la estructura de base. Si no está, no podríamos comunicarnos. Otra cosa es que lo que nos comunicamos pues esté bien. Es como si decíamos una persona es auditiva y otra visual. Si yo por más que te lo diga muy alto, igual no te vas a enterar porque no es tu forma de aprendizaje. Si te hago un dibujito, igual lo entiendes mejor, ¿no? Pues es así. A nivel mental, ¿cómo funcionamos? Cada persona con sus percepciones. Pero claro, la percepción no está en la mente solo. O sea, la percepción va a la mente, pero se absorbe por todo el cuerpo y luego va a la mente. Y luego cambia la química del cuerpo. Eso es como un feedback continuo. Entonces es un poco complejo, pero cambia. Bueno, azkeneko hitza Juan Mariri emango diogu, Zarautzoneko presidente bezala, para que nos despidamos. Bueno, 2 minutu bakarrik erabatea ikusteko, jakiteko ze indeun Zarautz honen aurten, ezta. En septiembre de 2013, un grupo de personas interesados en promocionar y difundir la curiosidad y el conocimiento en nuestra localidad, en Zarautz, constituimos la asociación Zarautzon. Entre nuestros objetivos está potenciar el desarrollo de las personas sobre las cosas, compartir valores, compartir proyectos, ser un espacio para la reflexión y propiciar la relación intergeneracional. Gure asmotan, gizartearen adi egotea da. Ez dugu off egon nahi, baizik eta on egon nahi dugu. Hortik gure izena. Munduan agertzen diren norabideak, zeintzuk diren aztertu nahi genituzke. Horregatitxe, zientzia eta teknologia jarraitzen dugu bereziki. Zarautz honen lehenengo urte honetan 2 kanpaina antolatu ditugu. Bata udaberrian, bestea udazken honetan. Beti astearteon lelopean.
4 hitzaldi eta filma dokumental bat izan ziren udaberrian. Eta oraingo udazkenean berriz, 5 hitzaldi eta bisita bat. Decía que dentro de nuestra curiosidad y dentro de nuestro interés por ver y estar atentos a lo que sucede en el mundo, pues nos hemos preocupado por las ciencias y las tecnologías. Y dentro de lo que hemos hecho en el año, dentro de las ciencias de la salud, hemos presentado 4 conferencias. Nuevas tendencias en la alimentación y adaptación de alimentos con Rogelio Pozo. El conocimiento de uno mismo con Fidel Delgado. El funcionamiento y cuidado del cerebro con el doctor Guruch Linazasoro. Y la dificultad de ser niño hoy con Verónica Cazalis. Eskerrik asko, Verónica. Dentro de las ciencias sociales hemos presentado 3 conferencias y una excursión. El posicionamiento del País Vasco en la globalización, con Joaquín Laspiur. La película documental Mercados de Futuro, con Mercedes Álvarez. La Real Sociedad Vascongada, causa y efecto del espíritu emprendedor vasco en el siglo XVIII, con Xavier Alberdi. Y una excursión a Azcoitia para conocer el Palacio de Insausti y la parroquia, con sus respectivas historias, con Juan Bautista Mendizábal. Dentro de las tecnologías hemos tenido 3 conferencias. Pasado y futuro de las tecnologías en el País Vasco, con Julián Flórez. Zarautzen, Ciencias Blay, con 6 jóvenes investigadores zarauztarras y el doctor Félix Goñi. Y cómo serán los nuevos productos inteligentes en nuestra vida cotidiana, con José Balaca. En el conjunto de estos 11 actos, los zarauztarras nos habéis respondido con una llamativa asistencia de unas 1.300 personas, incluidas las que hoy estáis aquí. Y además, los que nos habéis seguido desde el otro lado en la red, a través del streaming, pues que son varios miles de visitantes. Nuestro mayor aplauso a vosotros, los asistentes, que habéis confiado en lo interesante de nuestra propuesta. Para consolidar la vocación de continuidad de Zarautzen, os animamos a haceros socios de la misma, bien como socios de número, tomando parte en su gestión, o bien como socios colaboradores que apoyáis esta iniciativa, pero no tenéis tiempo para dedicárselo. Zarautzeni 9 bazkide hasiera eman genion, baina gaur 31 gara. Iraupena ziurtatzeko 101 bazkide behar ditugu. Jarrai dezagun bazkide bila. Guzti hau burutzeko lanean, solasean eta ondo pasatzen ari gara. Eta jarraituko gara. Goi mailako profesionalak, gehienak nazioartean ere ezagunak, izan dira gonbidatu ditugun islariak. Decía que necesitamos más socios. Empezamos 9 personas, somos ya 31 socios, pero si queremos tener continuidad necesitamos llegar a ser cerca de 100, por lo que os animamos a que os animéis y a que empujéis a otros a hacerse socios de Zarautzen. Hemos tenido de ponentes a invitados que son de primera calidad estatal y hasta internacional. Y también hemos invitado a jóvenes zarauztarras expertos en sus temas, como Xavier Alberdi, Verónica Cazalis, Arbil Arregui, Mikel Abadía, Lander Hidalgo, Jurgi González Chavarri, Aritz Irizar o Asier Lizarriturri. Eskerrik asko guztioi, eguberri on eta 2015 urte zoriontsu bat izan. Gure agurra Zarautzen taldeak, Zarauztar den hori ematea dizueguena.
Zarauz antes que zarauz dio narrozeneko arma harriak. Guk zarautzen, zarautzon. Eskerrik asko.